Buenas noches, queridos podcast escuchas. Estamos en la segunda emisión del podcast El Chicle en la Banca. Y el tema de hoy es la representación de de las enfermedades mentales en las manifestaciones artísticas. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo Raimundo, que es licenciado en psicología, para que no hagamos el ridículo. O para que lo hagamos, pero que alguien nos lo denote. Exactamente. Para tener un punto de referencia. Buenas noches, Rayo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí. Espero que cuando me escuchen no me sienta enfermo de mí mismo, pero, pero muy a gusto, gracias. Desafortunadamente hoy no se encuentra Rubí con nosotros, pues es su cumpleaños. Esperemos que se la está pasando bonito, donde sea que esté. Felicidades. De lo que hablábamos un poco hace rato, antes de entrar al micrófono, era que, uno de las manifestaciones artísticas más actuales, pues son los videojuegos, ¿no? Y precisamente ofrecen una dimensión extra a lo que sería, por ejemplo, una película, aunque hay ejemplos de videojuegos que tienen una narrativa, no digamos lineal, sino que no se descarrila, ¿no? O sea, no tienes la opción de explorar o la trama no tiene eh, pues estas ramificaciones, ¿no? Sin embargo, el atractivo en este formato es la inmersión que tiene el jugador en la historia, ¿no? Son las acciones del jugador la que lleva la narrativa. Y bueno, por ejemplo, uno de las enfermedades mentales que más se representa, y diría erróneamente en las manifestaciones artísticas actuales, es la esquizofrenia. Entonces, el ejemplo que quería dar se llama Hellblade, Senua's Sacrifice, está en Steam, y narra la historia de esta guerrera celta que busca rescatar el alma de su esposo muerto debido a suicidio, y como en todas las culturas, pues el suicidio no es bien visto, y pues lo busca en Hell, ¿no? En el infierno. A mí se me hace un poco un guiño al mito de Orfeo y Eurídice, y aunque no te lo dice explícitamente el juego, Senua es una mujer que sufre de esquizofrenia paranoide, y varios aspectos de la esquizofrenia están integrados en la jugabilidad. Por ejemplo, constantemente porque el juego te dice antes de iniciar que lo mejor es jugarlo con audífonos. Entonces, las alucinaciones auditivas y visuales de Senua van llevándote como de la mano para las demás mecánicas del juego. Puedes resolver puzzles con esas alucinaciones, y de hecho, por ejemplo, una mecánica que veo que está como muy bien integrada es, por ejemplo, en otros videojuegos, cuando te va a llegar el ataque es una representación visual, ¿no? O sea, ves como el símbolo rojo del lado en el que viene, ¿no? Pero aquí una de las voces que están en la psique de Senua le dice así como cuidado, ¿no? Y tú la escuchas como de este lado, o del derecho o del izquierdo, ¿no? Entonces, a mí se me hace como y además, pues es un juego de terror y de aventuras, entonces las alucinaciones son bastante, o sea, producen bastante terror y ansiedad y etcétera. Y yo creo que es una representación como más fidedigna a qué es la experiencia que una persona con esta enfermedad mental tenga. Pero también, o sea, lo que te quiero preguntar es, o sea, a pesar de lo más, por decirlo de alguna manera, más fidedigno que sea, no estamos así como haciéndolo de manera como, pues no sé, o sea, como Errónea, como que estamos reforzando un cliché. Como que estamos son las reforzando un enfermedades cliché. mentales, ¿no? Pues me parece que sí sería reforzar un cliché porque evidentemente es como con todo este sonido, o sea, ya estamos inmersos en esta dinámica del juego, ¿no? Que me imagino que visualmente es bastante atrayente, y a eso le sumas que tienes audífonos, es decir, que te bloquean completamente el ruido exterior, y entonces lo que escuchas es lo que ella tendría que escuchar. También
como que solamente escogemos un camino de las alucinaciones, ¿no? Y las alucinaciones, recordemos que pueden ser múltiples, o sea, de varios sentidos, provocadas por varias situaciones, o sea, incluso, o sea, fuera de los psicotrópicos, ¿no? Claro. Podemos alucinar por una sustancia externa, podemos alucinar por alguna situación específica, y no simplemente tienen que ser voces, ¿no? También pueden ser imágenes, pueden ser sensaciones, etcétera. Pero también es qué tanto, o sea, por ejemplo, creo que es poco empático desde el punto de vista de esta chica, ¿cómo decías que se llamaba? Sí. Ok, ella está buscando, o sea, está completamente obsesionada probablemente con encontrarlo, ¿no? Entonces también eso podría hacer que provocara que escuchara que le habla, Sí. ¿no? Porque justamente yo quiero encontrar algo, no necesariamente que tuviera algún tipo de trastorno. Claro. Entonces sí creo que podría estar como muy cliché, pero bueno, tampoco... Sí, eso que estás diciendo es precisamente otro punto que quería tocar, y es que también esas alucinaciones están alimentadas por la cultura en la que uno vive, ¿no? Lo que te comentaba era que, por ejemplo, muchos, o estos como voces que escuchan algunos esquizofrénicos ya como en un grado más avanzado, pues como que se le atribuyen a una figura de autoridad, ¿no? Como, bueno, en la contemporaneidad dicen que es o su padre, o Dios, o el presidente, ¿no? Entonces, como que los mandan en una misión, ¿no? Y en este sentido, en el juego lo representan desde la cultura celta y la cultura, pues, nórdica. Y, pues, como te decía, el esposo de Senua se suicida. Entonces es como un tabú, ¿no? O sea, está este refuerzo negativo hacia ella de que su esposo fue un cobarde o algo así, y por eso terminó en el infierno, ¿no? Y es por eso que está obsesionada con esta misión, como dices, de rescatarlo, ¿no? Y ella lleva su cráneo en una bolsa, entonces ella siente que le habla, ¿no? O sea, es parte del juego también, ¿no? Pero también las alucinaciones visuales que sufre son estos guerreros como ancestrales, entonces son como esta manifestación como del reto, ¿no? O como un obstáculo para llegar al objetivo, ¿no? Y están de acuerdo a su cultura, ¿no? Correcto, me parece un buen punto, pero por ejemplo, tú lo estás tomando desde un contexto, bueno, desde varios contextos, ¿no? O sea, lo estás viendo como en una imagen enorme, pero me parece que no todas las personas que jueguen a ese videojuego lo harían así, ¿no? Se me ocurre que, por ejemplo, podrían decir, esto se siente estar loquito, ¿no? O, qué divertido escuchar voces, cuando realmente no es una cuestión de morbo, ¿no? Sino que probablemente el videojuego lo que quiera hacer es sumergirte completamente en esa dinámica, y tú que tienes como un conocimiento de la cultura, etcétera, que te da curiosidad seguir investigando más, sí lo ves como en la imagen general, ¿no? Pero me parece que a la primera instancia lo que las personas verían, que también puede ser estereotipo o cliché, que sería como de, esto se siente estar loquito, ¿no? Que escuches esto, ¿no? Y sería como chistoso, y creo que esa no es la parte negativa de esto. Claro. Creo que eso tiene su origen, bueno, así como explorando, no lo sé, esa romantización de la locura, precisamente creo que tendría su origen en el romanticismo, cuando básicamente los artistas buscan como otros efectos fuera de lo que se conoce como la realidad para lograr determinados fines, ¿no? Porque yo pienso, antes del romanticismo, por ejemplo, el Bosco con la extracción de la piedra de la locura, cómo representa que la locura es una piedra en el cerebro, o sea, y que la están buscando. No es como, a diferencia del romanticismo, cuando la locura ya es, es bello estar loco y todo esto. Antes, en el Bosco lo vemos como que sí hay algo, aunque no saben bien expresarlo. Obviamente, no existe, vaya, las enfermedades mentales siempre han sido un reto para la medicina, para la psicología. Entonces él deja bastante claro la visión de su cultura al respecto de la locura, y es precisamente negativa. O sea, cómo tratan de extraer esa piedra del cerebro de una persona. O sea, sí entienden que está en la mente, ¿no? Pero tratan de extraerlas como si fuera un objeto, algo físico, ¿no? Y en el romanticismo eso cambia, siento yo. O sea, la verdad nunca me he puesto a explorar como la historia de la percepción de la locura en el arte, pero siento yo que a partir del romanticismo hay una romantización de la locura que ha llegado hasta nuestros días, y muchas obras actualmente muestran a la locura, o bien, como decías antes, desde el aspecto del terror, Claro. e incluso el loco como asesino, como, o sea,
un loco como asesino con esa palabra, un loco, o bien desde el aspecto romántico de qué cool, ¿no? Qué cool estar loco, yo soy el loco y así, o sea. Creo mejorarte por serlo. En este punto creo que hay dos cosas importantes que decir. Para empezar, que el arte, pues en este sentido es amoral, realmente va a depender mucho de la interpretación de quien lo esté apreciando, decir si el arte está realmente creando un estereotipo, un arquetipo, o está haciendo algo con una connotación negativa. Y en segundo lugar, que sí, precisamente va a depender mucho también de la época para partir de una definición, porque en realidad muchas manifestaciones artísticas, incluso las prehistóricas, en este sentido de lo no convencional, de manifestaciones pues anormales, entre grandes comillas, ya nos pueden estar asociando a muchos términos que se relacionan con la locura, pero pues también tiene que ver mucho con la historia clínica, con un naturalismo, por ejemplo, que en ese caso supongo que por eso se marca todavía más en el romanticismo, que ya estamos hablando de como tal una definición de enfermedad mental que se hace todavía más visible, que puede llegar a tener un mayor peso en el discurso artístico, pero eso no implica que antes no haya estado y tampoco implica que a partir desde el momento en el que ya tiene la etiqueta realmente tenga que ver con esta intención de querer pues marcar alguna connotación negativa. No necesariamente. El arte pues en este sentido actúa de una forma amoral, realmente no tiene por qué rendir una explicación al respecto. Muchas veces simplemente va a dejarse llevar de acuerdo a un contexto, de acuerdo a las cosas importantes que están sucediendo alrededor. Y pues en ese sentido, por ejemplo, pensemos justamente en este ejemplo que pone Pablo de El Bosco y muchas otras representaciones pictóricas en donde hay escenarios, pues vamos a decir, fantásticos, anormales, que rompen con la lógica, que incluso con el estilo de la época. Por ejemplo, supongamos que si hay una línea de realismo o de apego o ciertos temas que están siendo como lo en boga, y de repente llega un artista y hace algo diferente y empieza a marcar ciertas disonancias en sus temas y con eso mismo se plasman escenarios de locura, sea lo que eso significa, pues ya hay una ruptura y desde ahí pues también hay que entender que forma parte de un efecto estético que en todo caso eso sí podría considerarse intencionado, pero no necesariamente con una mala intención de querer crear un estereotipo o vaya, hasta hablar de discriminación. Creo que en este caso el arte no va por ahí. Sobre el estereotipo, digamos que, o sea, yo pienso en determinados artistas que sí han pretendido un estereotipo, o sea, pienso en Dalí, y Dalí decía, yo estoy loco, o sea, y obviamente Dalí no tenía ningún... Era parte de su personaje. Exactamente. Sí, no, y Dalí, o sea, de hecho Dalí se otra presenta a cosa. sí mismo en tercera persona, o sea, dice, y Dalí está loco, ¿no? Es que yo creo que aquí surge una pregunta muy interesante que justamente como juntando todo lo que hemos dicho es, entonces ¿la enfermedad es mental o es social, ¿no? Porque ¿qué es lo que está definiendo ese parámetro? ¿Cómo es que se está pues enmarcando esto, ¿no? Claro, porque ¿no? si a través del contexto es como se está leyendo a la persona, al individuo que se supone que tiene esta enfermedad por cómo se comporta conforme dicta la norma social, entonces creo que se vuelve un poco más complejo, ¿no? Claro, pero es que es ambas, o sea, es personal y es social, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos pensar que algo personal, digamos, vamos a abarcarlo desde el tema orgánico, ¿no? Puedo tener alguna deficiencia de algo orgánico y entonces eso me va a hacer tener ciertas características. Pero mi comportamiento con las demás personas, ahí es donde puede que la sociedad me ponga un juicio de valor y entonces me haga sentir mal o enfermo, ¿no? Entonces son ambas. Claro. Y dependiendo del entiendo contexto... que no están como separados, pero sí creo que influye mucho porque también a fin de cuentas tú te estás desenvolviendo en ese contexto. Y creo que también tiene que ver con las representaciones que entendemos, ¿no? Porque es como a través de ese contexto y que bueno, ahora pues con la globalización, lo que decías del videojuego, quieras o no, también es como el neoarte de la globalización
ya hay como unos parámetros mucho más definidos a través de, o sea, que ya se entienden a nivel más, pues, globalizado, justo, ¿no? Claro. Entonces creo que todavía hay una influencia de poder dentro de esa cosmovisión social, pero también creo que sí, en algún momento en las culturas antiguas, quiero creer, se experimentaba de otra forma la locura, ¿no? Claro, o sea, alguien a lo mejor en otra sociedad no estaba hablando con... Bueno, porque también está eso de que, por ejemplo, en la cristiandad te hablaban voces y era el diablo, ¿no? Y a lo mejor en una sociedad... No, y en menos- los antiguos griegos, quienes escuchaban las voces eran los que podían prever el futuro, eran ¿no? los ancestros, O ¿no? sea, Eran los Juana de ancestros. Arco O que los, escuchaba a Dios Oráculos. y otro. o eran los oráculos, ¿no? Los oráculos, eso era lo que escuchaban a quería. los dioses y les estaban dando señales acerca del futuro. Y entonces la etcétera. gente iba a ver a esas personas. Exactamente, una percepción social diferente y tenían un rol... Y también un sistema de la verdad distinto, ¿no? Claro. Porque nadie dice que eso no fuera verdad, o nadie dice que no fuera acertado, o nadie dice, o sea, creo que ahí es donde entra lo complejo, ¿no? O sea, como que también la cosmovisión contemporánea nos ha traído como a desmitificar, pero dentro de ese desmitificar creo que también nos ha hecho caer en En un cientificismo. O sea, en un... no sé, como no creer en nada que no pueda ser comprobado. en un cientificismo. Pues sí, pero... Es que sí, o sea... Es que yo creo que también, o sea, creo que también los científicos de cierta forma sí tienen También ciertas tiene- raíces de lo mágico. Es que Sí, claro. hay disciplinas que no se han desprendido de este sentido como positivista, ¿no? O sea, si tienes esquizofrenia es porque tienes tal y tal y tal sintomatología y se trata con tal y tal y tal, ¿no? Cuando desde una perspectiva como más abierta, menos positivista, a lo mejor podría haber tratamientos como más efectivos, ¿no? De hecho, eso es lo que observa Foucault en su en- historia de la clínica, ¿no? O sea, cómo determinados síntomas se han ido hacia... Pese a que todos los humanos somos distintos y todos podemos reaccionar de diferentes formas, cómo determinados síntomas ya significan tal cosa, ¿no? Claro, ¿no? Es que yo creo que aquí el problema en realidad es la palabra curar, ¿no? O sea, cuando tú buscas curar algo es que buscas como normativizarlo y hacerlo como igual a todo lo demás. Bájese de ahí aquí Ajá. al suelo, güey, como todos Exactamente. nosotros. Pero, por Entonces- ejemplo, con este nuevo concepto que acabas de abarcar, creo que entonces podríamos empezar definiendo desde dónde vamos a ver a la locura y desde dónde vamos a ver lo normal y anormal. Porque es como súper cambiante todo el tiempo. O sea, ¿no? yo creo que ahí es donde entra también el carácter social, porque pues también lo normal es como este pinche dicho, el de en un mundo de ciegos el tuerto es el rey. Ujú. Siento que va un poco ligado como a esa visión, ¿no? De el que tiene algo más o que es la diferencia, que no quiere decir que todos experimenten la ceguera de la misma forma, ¿no? Pero siempre tenemos como que denotar la diferencia y siempre la diferencia tiene que ser como... Mala. Sí, pues distinta, ¿no? O sea, válgase la redundancia. Pues de hecho esto me recuerda mucho a una novela de Machado de Asís que se llama El alienista y justamente toca ese punto que Alan mencionaba de qué es la verdad, ¿no? En esta novela la trama es sobre un doctor que se llama alienista, que en esos tiempos era lo equivalente, digamos, a un psicólogo. En esa época así se le llamaba a la gente que trataba toda la cuestión de la psique. Entonces, este alienista, que está en una población muy reducida, empieza a identificar comportamientos anormales en diferentes pobladores y crea esta casa, la Casa Verde, en donde los empieza a encerrar. El punto es que llega hasta el nivel de lo absurdo porque cualquier comportamiento anormal que él empiece a identificar es una señal para empezar a encerrar y encerrar más y más personas, al grado de que toda la población termina en la El Casa gran Verde. dictador. Sí, exacto. Entonces, esto pasándolo a los términos del arte, pues es como que el parteaguas. Porque, en primer lugar, como dice Mundo, la verdad no siempre va a ser la misma.
al igual que, por ejemplo, si estamos hablando desde una perspectiva clínica, un diagnóstico a lo largo de la historia va a ser diferente. Y esto pasado también al plano del artista, que por naturaleza son seres performáticos, pues obviamente también va a marcar como que estos patrones de conducta. Si bien hubo un momento en el que los artistas tenían comportamientos extraños y no siempre eran bien vistos, de repente con el modernismo, por ejemplo, eso se vuelve como lo cool, era de gente cool y hacerse notar, actuar como loquitos, y entonces una vez más se romantiza el concepto de la locura, de lo extraño, de lo anormal, pero todo en un solo plano, que es el plano de lo artístico, de lo performático, de lo que puede o no puede ser verdad. O sea, ya Picasso lo decía, el arte es una mentira que nos acerca a la verdad. O sea, los artistas constantemente están jugando como en un péndulo entre lo normal, lo anormal, la verdad, la mentira, la locura y pues lo que sea su opuesto, porque yo no lo sé. Así que supongo que en términos del arte, pues las falsas objetividades ni siquiera vienen al caso realmente. Bueno, pero, por ejemplo, volviendo a la pregunta que te había hecho al principio, o sea, porque, claro, una vez que el artista se desprende de su obra, queda la interpretación del observador, ¿no? Pero... O sea, y creo que ese es un tema constante en el arte, así como de la responsabilidad del artista, ¿no? O sea, porque pueden hacer una película donde representa totalmente, de la manera totalmente equivocada o insensible quizá a alguien con una enfermedad mental, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad tendrían esos artistas al representar o sea, porque nadie se va a echar el manual de psicología para tratar como de ver cómo tratar, bueno, no... Como el manual ético del psicólogo. ¿No? O sea, cómo entablar... La guía sintética visual, audiovisual del... Sí, o sea, cómo... Ya, pero es que, por ejemplo, lo que decía Mariana, entiendo que entiendo lo que dice del arte que no realmente... Que es amoral. Ajá, sí, correcto, pero por ejemplo, hablando de un videojuego en donde ya entra también un aspecto económico, o sea, que tiene que ser atrayente, que ya no solo es... Como en Dalí. Pero también una película es... Bueno, por ejemplo, pero, o sea, a lo que voy no es que una olvidemos que siempre película... está al lado independiente. O sea, una peli todavía es como... La veo, pero el videojuego te estás completamente inmerso en... Ajá. Entonces, creo que aquí la cuestión es que estás viendo a esa locura desde la perspectiva de la persona que Desde la una hizo. interpretación, lo que decíamos la otra Ajá, vez. correcto, o sea, es solo esa, y no es que esté mal. Volvemos a las adaptaciones, chicos. Es que todo está entretejido, pero bueno. Correcto, y no es que esté mal, sino que es solamente una manera de verlo, y el problema es que esa manera es la que se va a generalizar, y el asunto es en creer que solo esa manera es... Tomarlo como verdad absoluta. Correcto. Entonces, Igual y con un anuncio de estos como de Parental Control que dice advisories, ¿cómo se dice eso? sí, como un disclaimer. Ah, ¿no? Así eso, como- ajá, como de... Se recomienda discreción. Los conceptos presentados aquí son específicos de tal tema, le recomendamos acudir a tal, ¿no? Y mira, es que eso en el arte, como decía Mariana, eso ya está como sobreentendido, ¿no? En el arte en general, el problema... No sé, güey. Sí, yo también lo dudo bastante. Sí, O yo sea, no lo a sé. ver, cuando uno accede a una película sobre el 11 de septiembre de las Torres Gemelas, Ajá. uno está entendiendo que si empieza a hablar a favor de Estados Unidos, pues hay un punto de vista, ¿no? Lo mismo aquí. Lo que pasa es que en los videojuegos, como todavía no, o sea, todavía hay mucha gente que se debate si los videojuegos forman parte de este arte. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, opina que los videojuegos son... Bueno, pero eso ya es como una discusión basura, güey. Digo, la fotografía en algún momento tampoco era arte. No, o sea, o sea, el por cine eso, tampoco, por eso, por el eso. cine tampoco. Entonces, cuando en el arte ya se... O, bueno, eso es lo... el arte se ustedes, expande. ustedes opinan que quizá no, pero yo creo que en el arte ya se entiende que hay un autor. O sea, aunque sea un autor anónimo, se entiende que hay un autor y por lo tanto una visión. Entonces, eso según ustedes, lo que acaban de decir, quizás podamos debatirlo. Pero el hecho de que el videojuego todavía, para algunas personas,
independientemente del debate, para algunas personas todavía no sea arte, quizá lo separa un poco de ese aspecto de que tenga una visión de autor. Pero ya hay videojuegos de autor. Pero O sea, es por que, ejemplo, a ver, Sí, o sea, Tom Clancy, estoy The totalmente, Division. yo estoy totalmente de acuerdo es contigo. que aquí también el problema no solamente quién lo hace, que en este específico caso podríamos llamarle artista, que eso puede ser un colectivo, puede ser una persona individual, puede ser un anónimo, pero también quién lo consume, o sea, quién lo está leyendo. La postura sí cambia desde dónde parte y cómo a qué puerto llega, güey. No es Sí, lo mismo. Entonces, a ver, por ejemplo, no quiero, o más bien voy a hacer una interpretación de tus palabras y es la responsabilidad de la interpretación del arte, una paráfrasis, la responsabilidad de la interpretación del arte está en el mismo intérprete, o sea, qué tan informado está acerca del contexto, pienso que está en ambos. qué Por tan- ejemplo, Exactamente, es Kate que uno no le Hamburger, quita peso al otro. Kate Hamburger, que es una crítica de la literatura, básicamente dice que un poema, o más bien un texto lírico, es un texto lírico porque tanto el autor lo plantea como texto lírico y el receptor lo encuentra como texto lírico. Ujú. Y por eso, desde la perspectiva de Kate Hamburger, podemos decir que esos poemas de El maldito poeta de Facebook, y eso, ¿los han visto esas imágenes? No. Como, Pero bueno. como la gente los lee como poetas, porque él dice, soy poeta, ¿no? O sea, maldito poeta, o algo así dice, ¿no? Y él los escribe en verso, entonces podemos decir que eso es un texto lírico, Ajá. ¿no? Porque ambos los plantean y los reciben como tal. Ahora, dentro de eso, y esto es de Kate Hamburger también, hay luego una discusión estética y todo esto, ¿no? Pero en cuanto al modo, a lo que es, digamos que sí es como lo que plantea, al menos a nivel teórico académico y de estas posturas, sí es como lo que plantea el autor y el receptor. Es que yo creo que ahí es donde también juega mucho como el arte conceptual, en este sentido de jugar con el lenguaje y a tal grado en el que también jugar como con las manifestaciones que provoca el lenguaje. Entonces, no siempre, por ejemplo, la pieza o lo que podríamos llamar la pieza es lo que... O sea, no es el resultado final, sino la reacción que hay después de esa pieza. Se podría llamar ese resultado final que en realidad nunca termina, ¿no? Porque prosigue a través de las lecturas Posteriores. sociales y, o sea, sí, y a lo largo de los años, ¿no? Digo, Y eso es lo que plantea otro Burger, o sea, hay muchos hamburger y burger. Hay un alemán cuyo nombre no me acuerdo, que se llama Patrocinado Peter por Burger o McDonald's. algo así, que todas son justamente... hamburguesas. ¿Por qué tienen que ver con hamburguesas? Qué raro, o sea, pero justamente ese autor Es por es Burger. alemán, habla de cómo el arte a partir del arte moderno en realidad está incompleto siempre porque espera, o sea, más bien de lo que se trata es de la interpretación del quien lo vea. Por eso es que tiene tanta crítica el arte contemporáneo, o sea, Pero porque tú lo ves y si lo ves desde la perspectiva de otras artes en las que vale más el momento de creación, pues obviamente no va a tener como Pero, a ver, el mismo o sea, resultado. Entonces, por ejemplo, o sea, ¿por qué ha pasado, no? En su momento el artista fracasa, ¿no? O sea, es alguien como que es mal representado. Como no Van sé. Gogh. Pero es que también el arte es atemporal. Claro, Entonces no, no, necesariamente esas reacciones tienen que suceder en el tiempo que Sí, tú no sabes cuándo va es a manifestado trascender. físicamente y consciente. Sí, por supuesto, pero entonces, o sea, eso se podría entender así como, güey, la sociedad no estaba preparada para este artista. Correcto. Ahora que mencionas eso, me parece que es muy importante saber el grado de conocimiento, o bueno, obviamente el contexto, ¿no? Pero el grado de conocimiento de lo que se está tratando. Por ejemplo, en este momento, trastornos mentales, ¿no? Tenemos como nuestro referente el DSM-5, ¿no? Pero eso tampoco quiere decir ¿Qué que... es? Platícanos, ¿qué Sí, es? platícanos un poco de O a la gente que nos escucha. bueno, porque- el DSM-5 es el manual que utiliza la APA. O sea, es el manual que se utiliza para el diagnóstico de trastornos mentales, ¿no? En donde aprendemos que tiene que tener ciertos ítems durante tanto tiempo, ¿no? Básicamente. Entonces, sí tenemos esta información, pero no quiere decir que tengamos un conocimiento tan mayor, o sea, bueno, tan vasto, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en la Capilla Sixtina, ¿no? Ahora la podemos ver y podemos decir, ok, fuera del contexto artístico, que
es una representación religiosa, etcétera, ¿no? Ya tenemos ese conocimiento, ¿no? Pero me parece que actualmente todavía no tenemos un conocimiento tan grande acerca de las enfermedades mentales, o sí lo tenemos, pero solamente en el aspecto orgánico, ¿no? Porque, por ejemplo, hace rato decían, puede que en alguna otra cultura esta cuestión de esquizofrenia no sea considerada esquizofrenia, sino es algo, sea algo como no sé, de como locura. contacto como con seres que no vemos. Sí, lo que algo decíamos por de el los estilo. griegos. Correcto, ¿no? Pero incluso en el siglo Y XXI. que también se Sí, vuelve sí. complejo, ¿no? Porque Bueno, los ¿cómo griegos cómo antiguos. puedes negar esa...? Claro. Entonces, creo que una vez que se alcanza un conocimiento o un tema deja de ser tabú, ya es como, perfecto, puedes pasar por ahí, ¿no? Pero si todavía Puedes seguimos abrir en la esa, conversación, claro, ¿no? pero si todavía seguimos como en esa discusión de sí, no, meterlo como a esta interpretación, creo que está muy ligado a que justamente se le pueda hacer un prejuicio o un estereotipo. Entonces pienso que sí es como adecuado establecer eso, ¿no? O sea, a la hora de que nos enfrentemos con una pieza artística, establecer que es una visión del mundo y por lo tanto establecer que el videojuego en este caso es una visión también, o sea, justamente para ir como cerrando, porque nos han comentado que el episodio de 1 hora era un poco largo, entonces vamos a... Hacer vamos- dos Bueno, de vamos media hora. regresando a tu tema vamos a ya para recortar el concluir. formato y concluyendo. Pero concluyendo así justo con lo que estás diciendo, no solamente una pieza artística, cualquier pieza cualquier creada interpretación del mundo. es un acercamiento al mundo, o sea, puede ser publicidad, arte, bla, 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 pero todo parte desde un punto. O sea, desde donde pones los ojos ya estás tomando ya no eres neutral. Claro, y me parece que en el arte la locura tiene una función evolutiva, ¿no? O sea, gracias al concepto de locura se logró algo, ¿no? Se logró salir de este concepto para hacer aquello, se logró salir de estos Uy, cánones yo- para Y hacer que lo se hacen siguiente. preguntas. Sí. Yo creo que So- es lo sobre todo interesante. las preguntas, ajá, o Hay sea, quien lo afirma, o que lo toma como verdad absoluta, pero ya hay también gente que se empieza a decir como de, esto me atraviesa el cuerpo y no, por cómo me atraviesa el cuerpo no lo estoy viendo aquí. O sea, Entonces, tan también ya solo hay pensemos, ¿no? O sea, supongamos que un artista tal cual dice, esta obra habla sobre la locura. Y entonces, en teoría, una persona sana no debería por qué tener una reacción. O por qué entenderlo. O entenderlo, o identificarse. Y aún así pasa. Lo que acabas de decir es algo muy importante. Porque, además, retomando la pregunta de Omar y lo que estaban diciendo sobre el receptor, justamente también tiene que ver con este compromiso que asume el receptor a decidir cómo está tomando el significado de esta obra, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque efectivamente, en la medida de qué tan grande es ese compromiso, es qué tanto se va a involucrar con la obra, qué tanto va a realmente dialogar o solamente pues intentar sacar conclusiones. En ese sentido, yo creo que no es tanto como que sea una responsabilidad del artista o del espectador crear el estereotipo, sino pues simplemente abrir el diálogo. El contexto sociocultural, digamos que sí, ¿no? Bueno, pues hemos terminado esta primera parte de la representación artística sobre las enfermedades mentales. Espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos para la próxima. Primera y tal vez única, toda esta discusión. Bueno, queda mucho material que tomar, Seguirle. pero Claro, arte y locura en 30 minutos, nah. sí, Sí. pero el formato lo demanda así. Hasta luego, queridos podcast escucha. Nos vemos en la Adiós. próxima emisión. Bye.